Hola compañeros, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Tesla Telecomunicaciones. Agradecemos a todos quienes nos apoyan, igualmente suscribiéndose al canal, y para que no te pierdas ninguno de nuestros videos puedes darle clic a la campanita y la cual te enviará mensaje para cuando nosotros montemos un nuevo video. Compañeros, pues atendiendo las sugerencias de uno de nuestros seguidores, nos preguntaban que si se podía balancear el retorno de alguna otra forma sin utilizar equipos como inyección, como osciladores, entre otros. Y si es posible compañeros. Entonces para el día de hoy traemos este video con base a lo que vendría siendo la calibración con el cable modem. Calibración que se va a realizar en amplificadores de 1 y 1.2 GHz. Mi nombre es Hernán Álvarez. Trabajamos para la empresa Tesla Telecomunicaciones en Colombia. Igualmente dejo mi correo electrónico y número de contacto en caso de tener algún tipo de duda o desean contratarnos para servicios futuros. Entonces vamos a darle inicio a este video. Entonces tenemos como temario y materiales para ser utilizados en esta capacitación. Es que vamos a empezar primero que todo con todo lo que tendría que ver con el cable modem. ¿Qué es el cable modem? El cable modem en sí, equipos de inyección, arquitectura en un amplificador de 1 GHz, la red de televisión por cable, calibración del retorno, spliteo o splitear la red a la llegada del cable modem. Instalación, vamos a tener una instalación en una red de abonado aplicando un simulador en Excel. Es una herramienta muy buena que igual vamos a dejar en la tabla de comentarios. Vamos a dejar un link directo para que ustedes puedan descargar ese simulador y poder aplicarlo directamente en su sistema de cable. Igualmente tendremos la lectura en parámetros mediante la web server del cable modem. ¿Cuáles serían los materiales a utilizar para este temario? Necesitamos un cable modem provisionado al 100% de megas que ustedes utilicen en la red de cable, ¿sí? Si tienen, digamos, redes de 20 megas, 100 megas, 150 megas, inclusive hasta DOCSIS 3.0 con velocidades superiores a 250 megas, 300 megas. Importante también que ese cable modem tenga ese provisionamiento 100%. Vamos a necesitar colas de cable coaxial en blindaje al 100%, entre colas de 15, 25 y 50 metros. Igualmente vamos a utilizar un splitter de 2 vías interior, eso es normal, el que utilizamos para hacer un derivador en la red interna. Vamos a necesitar una laptop, un PC portátil, y vamos a necesitar un fan atenuador de 10 dB. Importante, para la parte del splitter de 2 vías vamos a necesitar una carga de esas de 75 ohmios, las que utilizamos normalmente para hacer el cierre en los tab. Necesitaríamos una de estas salidas que esté cargada con una carga de estas de 75 ohmios. Entonces, iniciemos con qué es el cable modem en sí. Como todos sabemos, el cable modem es un tipo especial de modem diseñado para modular y demodular la señal de datos sobre una infraestructura de televisión por cable, KTV o HFC.
En telecomunicaciones, Internet por cable es un tipo de acceso de banda ancha a Internet. Este término Internet por cable se refiere a la distribución del servicio de conectividad a Internet sobre la infraestructura de telecomunicaciones. Los cable modem se utilizan principalmente para distribuir el acceso a Internet de banda ancha, aprovechando el ancho de banda que no se utiliza en la red de televisión por cable. Es importante tener presente esto, compañeros. Sabemos que el Internet todo lo podemos llevar directamente por un solo cable, y el Internet en este caso utilizaría el medio de comunicación que viene siendo la televisión por cable, todo lo que viene siendo esa red, y utilizaríamos lo que es la subbanda para poder entrar con nuestros servicios de Internet. Una debilidad más significativa de la red de cable al usar una línea compartida es el riesgo de pérdida de privacidad. En todos los sistemas de telecomunicaciones, compañeros, ya que utilicemos redes ADSL, cualquier tipo de redes son vulnerables a cualquier tipo de hackeo. Algunos dicen, bueno, pero si tenemos una red de fibra, ¿cómo es posible? Desde que el hackeo sea directamente aplicado al equipo de premisas o haya algún tipo de vulnerabilidad, ya estamos siendo hackeados. La única forma para usted no ser hackeado es que usted no esté conectado. Desconectarse sería la única forma para no entrar en este escenario. Continuemos. Especialmente considerando la disponibilidad de las herramientas de hackeo para cable modem. Eso ya está. Hay diferentes tipos y herramientas para hacer un hackeo, una vulnerabilidad a un cable modem. De este problema se encarga el cifrado de datos y las características de privacidad especializadas en el estándar DOCSIS. Como todos conocemos el DOCSIS, el Data Over Cable Service Interface Specification, ¿sí?, que es lo que nos garantiza un cifrado correcto en la red de datos. Utilizando por la mayoría de cable modem, existen dos estándares: el europeo, mayormente utilizando en Europa, y el DOCSIS, que se utiliza normalmente todo lo que vendría siendo en la parte americana. Bueno, aquí tenemos los equipos normalmente utilizados para hacer la capa de inyección. Tenemos un oscilador. Este aparato que tenemos en imagen es un equipo utilizado normalmente para hacer una inyección de portadoras. Pero ¿qué sucede con este equipo? Este equipo, al oscilador, al hacer el tipo de inyección, él va a inyectar las 7 portadoras simultáneamente. No es recomendable hacer inyección con osciladores cuando una red de cable está activa. ¿Por qué? Porque a la inyección de cable, a la inyección de portadoras que se ejecuten en la red de cable, estos pueden ocasionar pérdidas de clientes e inclusive desbordes de información o totalmente la caída de un sistema. También se pueden utilizar equipos como moduladores de subbanda, como el que tenemos en pantalla. Este equipo de subbanda se puede hacer utilidad, e inclusive lo recomendaría mucho mejor que el oscilador. ¿Por qué? Porque vamos solamente a inyectar una sola banda, ¿sí? En estos equipos yo recomendaría utilizar equipos con subbanda entre 7 y 13. También tenemos todo lo que tendría que ver con telemetría. Telemetría, donde en la gráfica que vemos plasmada en la imagen, tenemos 3 tipos de gráficas. La primera sería la más acorde, la segunda muestra un tipo de pérdida en una de las frecuencias, y la tercera, con varias pirámides o picos, muestra algún tipo de inserción, puede ser pérdida, digamos, en un mal balanceo del forward, ¿sí? Y lo más recomendable es que toda la lectura en telemetría sea una lectura plana.
garantizando totalmente el acceso del camino del retorno. Normalmente a mayor distancia, cuando nos vamos a ir como expandiendo, estas gráficas pueden tender a cambiar. Normalmente a mayor distancia los picos se pronuncian ya casi al final, ¿sí? Pero son muy leves. Para hacer este tipo de telemetría tendríamos que ajustar todo lo que vendría siendo capa interna. En planta interna tendríamos que adaptar un equipo, puede ser un JSU 5500, para poder que con la licencia poder interconectar los mismos equipos, haciendo primero que todo el ajuste en cabecera para que éste a su mismo tiempo al ejecutar la telemetría tenga la comunicación directa con el equipo en el GDM. También tenemos todo lo que vendría siendo inyección de portadora vía DISAN, que es la herramienta que actualmente se utiliza normalmente para hacer las inyecciones en los sistemas de TV por cable. Y por último, que como nos solicitaba nuestro suscriptor, vamos a utilizar el cable modem como la herramienta para poder balancear el camino del retorno. La arquitectura del amplificador en 1 GHz y 1.2 GHz. Aquí tenemos prácticamente un line extender de la línea Cisco, y como todos conocemos tenemos el camino del forward, que es el negro, y el camino del retorno, que es el rojo. Tenemos un pad de entrada, ecualizador, el primer híbrido, ¿sí? El térmico, el interetapa, tenemos un ecualizador de segundo nivel de forward, el segundo híbrido de salida, que ya nos proporciona todo lo que vendría siendo el balanceo óptimo según el sistema de cable y según la portadora que se maneje, ¿sí? Y el TIL. Muchos sistemas de cable utilizan TIL de 10, otros utilizan según las frecuencias que se estén compartiendo y el nivel de servicios. Se entregan servicios por encima de canales por encima de 110 canales, ¿sí? Entonces estamos operando en una super hiper banda, y en ocasiones el TIL en estos sistemas de cable, la mayoría superan el TIL de 13. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar una red con un TIL de 10. Quiere decir que canales bajos vamos a tenerlos en 36 y altos 46. En el camino de retorno tenemos un pad de primer nivel de llegada, uno de segundo y el ecualizador, ¿sí? Listo. Entonces, continuemos. La red de televisión por cable, como todos la conocemos, tenemos dos capas, una capa digital y una capa análoga. La capa análoga está entre 550 y 606 MHz, y la capa digital desde los 606 MHz, 750 MHz a 1 GHz, 1.2 GHz, ¿sí? Esta sería la capa de lo que vendría siendo la parte de la capa digital, en la red de televisión. La comunicación del cable modem, tenemos un canal descendente y un canal ascendente. En el canal descendente opera entre los 750 y 862 MHz con una señal a ruido entre 34 y 56 y un máximo de 54, y un canal ascendente de 542, hoy operando en frecuencias de 108 MHz y con un Eurodoxic posible, donde vamos a entrar de 254 MHz en adelante, con señales a ruido de 25 dB. Esto es lo normal que tendríamos en un servicio clásico de televisión. Servicios de datos de internet, tendríamos todo lo que viene siendo los paquetes de la televisión interactiva. Tenemos sobre la red de cable
televisión de valor agregado, ¿cierto? Telefonía voz IP, tenía telefonía IP, perdón. Entonces son muchos las tecnologías que pueden converger en un sistema de televisión por cable. Entonces, vamos a tomar como el principio la parte del retorno y aplicando todo lo que tendría que ver utilizando la herramienta del cable móvil, ¿sí? como nuestra herramienta de calibración. Como todos sabemos, una red HFC está compuesta por una red de fibra. Tenemos la cabecera y la red de fibra puede ser un tipo anillo, o muchas veces puede ser una red donde no exista el anillo, sino que simplemente sea una red de punto a punto, pero lo normal en convergencia sería este tipo de arquitectura. Tenemos los receptores ópticos, ¿sí? Y un boom de usuarios que oscilaría entre cada nodo, y así se plantea en diseños de ingeniería que al mayor número de casas pasadas tendríamos entre unas 2000, entre 500 y 2000 casas pasadas. Este es el tipo de arquitectura actual que se presentaría hoy en una red HFC, con lo que nos solicita nuestro compañero en los comentarios, es que él no tiene red de fibra, solamente tiene desde que den una red en punto 500, y del punto 500 todo tiene un sistema basado en amplificadores tipo blaster, donde la mayoría hace cascadas máximo entre 4 a 5 amplificadores. Entonces nosotros nos basamos con este tipo de gráfica, dándole más o menos como imaginándonos el tipo de arquitectura que él maneja. Entonces tenemos la cabecera, en esta misma cabecera tendríamos este amplificador como base, como cerebro del sistema, y de ahí en adelante sería toda la división y el despliegue de la red, ¿sí? ¿Qué sucede con todos estos equipos? ¿Sí? Estos equipos, para poder nosotros manejar el sistema de banda ancha desde el TAP y cada uno de estos activos, tendríamos que manejar una misma nivel de frecuencia, tanto en la parte de la capa de de forward, como manejar el sistema de inyección en la capa del retorno. Entonces, para este cliente en sí tendríamos una cascada de 4 amplificadores en cadena, o a este último que tendría una cascada de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 7 amplificadores. ¿Qué es lo que de pronto afecta aquí la parte del camino de retorno? A mayor número de amplificadores, incrementa la señal de ruido. Entonces, por eso es conveniente de que, si este sistema prevalece en la red, lo que tocaría hacer es tratar de buscar de que al mínimo número de amplificadores llegue hasta este último cliente, y así minimizamos el riesgo de la señal de ruido. Entonces, tomando como ejemplo estos 4, como le habíamos dicho, vamos a montar esta arquitectura, pero tomando como referencia 4 equipos en sí. Entonces, el primer amplificador que vamos a tener en cabecera, vamos a devolvernos a la parte del amplificador. Entonces, en este amplificador en cabecera, utilizando una cola de 25 metros, como lo habíamos expuesto en el temario, una cola de 25 metros más el splitter con una salida cargada y una de sus salidas entrando al cable modem. Ese cable modem ojalá esté provisionado al 100% de la velocidad que se entrega en el sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la parte de forward, después de que ya tengamos el forward totalmente ajustado según los parámetros que se manejen en el sistema, como le dije, sean tilde 10 o 13,
Entonces vamos a garantizar, vamos a colocar acá en este punto la cola de 25 con un fan, perdón, con una unión F. Entramos como si fuéramos a medir con su cola de 25 más el splitter, y vamos a esperar a que haciendo el ajuste colocamos un par de cero acá en el segundo nivel y su ecualizador con todo ya legalmente ajustado. Esperamos que el cable modem nos suba. Cuando el cable modem nos sube, entonces ahí es cuando vamos a tomar esos parámetros como referencia. Los vamos a tomar de referencia porque como es el amplificador de primer nivel que ya está conectado contra el CMTS, va a ser nuestro punto de referencia, correcto. Entonces nos vamos a ir a una gráfica que ya tenemos uno de los el cable modem en la web server del cable modem, que en este caso sería para nosotros la 192.168.0.1. ya estamos enlazados con el equipo. Entonces los parámetros que nos entrega en este momento sería esto: tenemos el power de llegada, la señal de ruido y el upstream con que se está comunicando el cable modem actualmente hacia el CMTS. La distancia que estamos, la medida que tenemos en cola es de 25 con el splitter y la carga de 75. Entonces estos son los parámetros que se me están reflejando. ¿Qué pasa? Tenemos un power de 16 en llegada en estas portadoras, una señal a ruido y un upstream de comunicación. ¿Cuáles serían los parámetros ideales para la comunicación directa con los cables modem con relación al CMTS? En la parte del power, lo ideal sería entre -5, +5 y el punto esencial 0, correcto. La señal a ruido, todo lo que supere por encima de 40, máximo 44. Y el upstream, si tenemos una señal por debajo de -30 hasta 48, 49 serían los puntos ideales, 49, 48. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo una cola de 25 metros y estoy recibiendo estos parámetros, igualmente, compañeros, nosotros le vamos a dejar una tabla de medidas, vamos a dejarle unas tablas, no la tengo en esta gráfica, pero en la parte del simulador, vamos a dejar más abajo de acá de la ficha de donde están los splitters, vamos a dejar un listado con las atenuaciones que nos brinda o nos, digamos, las atenuaciones en sí en el cable RG6, ¿sí? Inclusive en RG11. Como ya sabemos, no pasar con medidas exageradas. Un cliente que se está atendiendo máximo con 50 metros sería lo ideal, máximo 55 metros. Pero en este escenario estamos utilizando una cola de 25 metros más un splitter emulando un cliente y cargando una de sus salidas. Entonces, estos son los parámetros que nos está entregando. Si utilizamos la cola de 50 metros más el splitter más los 75 que pues de la carga que está atenuada, entonces acá en distancia en 50 metros serían 3.8 decibeles que estamos perdiendo en los bajos y 9.5 que vamos a perder en los canales altos. Entonces estos parámetros aquí van a tender a bajar. Entonces tendríamos acá en el power de llegada más o menos un nivel de 13.2, ¿sí? Una señal a ruido que va a subir o va a tender a quedarse quieta o estática en unos 43 más o menos o 42, y un upstream que va a subir más o menos a unos 39 o 40 de vez. Para garantizar el estado óptimo en el cable modem, recuerden que los puntos ideales serían +5 en su máximo de potencial,
menos 5 lo mínimo y el punto esencial 0. Entonces, con una carga, como le habíamos dicho en el temario, ideal sería utilizar atenuadores fan, ¿sí? Como lo teníamos aquí en el temario. Utilizar un atenuador fan de 10 dB o jugar también con estos tipos de fan para poder garantizar el parámetro ideal. Acá, como lo pedimos en últimas, es un fan de 10, entonces ese fan de 10 a colocarlo a la entrada del cable modem, perdón. Vamos a buscar aquí la gráfica donde tenemos el spliteo de la red. Ya sabemos que el primer punto siempre lo vamos a garantizar para el cable modem. ¿Por qué? Porque el equipo siempre tiene que tener la mejor comunicación directa hacia el drop, ¿cierto? Hacia el tab. Y a mayor número de atenuación vamos a incrementar los valores de comunicación del equipo. Entonces, si nosotros garantizamos en este primer splitter, aseguramos el cable modem con todo lo que vendría siendo, para lo cual se está utilizando la red de banda ancha, sistemas MTA, y la velocidad es correcta, siempre vamos a tener muy buen acceso a internet. Entonces, ya sea que ese tipo de atenuación la vamos a colocar acá en la entrada del cable modem, no la podemos colocar aquí antes del splitter, porque en sí afectaríamos todo lo que tendría que ver, ya sea porque este primer punto lo entregamos al cable modem desde el 3.5 y de este otro podemos colocar otro 2 o 3 decodificadores máximos, ¿cierto? Entonces tenerlo presente. Aplicando el simulador, nosotros nos dimos en la tarea de crear una tabla y una macro donde simplemente utilizando estos valores que colocamos acá en colores y haciendo una pequeña gráfica de lo que vendría siendo la llegada de la red con su potencia hasta el primer splitter. El primer splitter, en este caso tenemos un splitter de 4 vías, y con la medida real que tomes en este punto del tab, las colocas en estas primeras casillas y gráficas, él totalmente te va a calcular todo como debe de quedar en la distribución, utilizando pues este splitter de 4 vías según por su nivel de pérdidas. Y de no ser así, entonces acá en el cuadro te mostramos lo que vendría siendo la afectación de este sistema si aplicas un splitter de 2 vías, 3 vías. Lo tenemos claro. La parte de la llegada de los decodificadores y sus niveles, ¿sí? También tenemos todo lo que viene siendo en el simulador, perdón, la parte de la utilización de filtros y el abonado total en la red de cable. Es importante para nosotros destacar esta parte que viene siendo la unión de canales y el bonding en el DOCSIS 3.0. Las redes HFC, compañeros, que en algunos sistemas de cable muchos optan por avanzar y por tratar de mejorar en sus sistemas, pero hoy nosotros traemos que si tú tienes una red de cable ajustada con un buen sistema de CMTS, tu buena red desplegada, puedes hacer tienes una red totalmente competitiva contra una FTTH. Mira, nosotros actualmente, compañeros, estamos acá en el nivel de bonding en DOCSIS 3, ¿sí? Máximo en 400 megas. ¿Qué se pretende hacer con la red del DOCSIS a futuro? Es superar este sistema llevándolo a un DOCSIS 3.1 perdón, 3.1. Es sacar todo el potencial de una red HFC. Digitalizar es lo que se pretende hacer en el futuro. Mientras más digitalicemos, mejor espacio, mejor bonding de canales vamos a tener, ¿sí?
dándole continuidad acá a la capa. Entonces, continuando, compañeros, en la parte del upstream 3.0, hoy estamos prácticamente en canales de 4 y 6, ¿sí? Necesitamos, como todos comprenden y entienden, cada uno de estos canales tiene un ancho de 6.4 MHz, ¿cierto? En el QAM de 64. En 12 vamos a tener por encima de 300, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer con el DOCSIS? Avanzar y que todo lo que todo lo que tendría que ver con la red de DOCSIS 3.1, en un cuadro más adelante lo vamos a ver, es la capacidad de brindarle al cliente mucha más velocidad. Entonces, el potencial tecnológico del DOCSIS, en este momento estamos acá, el ahora, en el DOCSIS 3.0, ¿sí? En el rango del DOCSIS de 54 MHz a 102 MHz, niveles del QAM de 256 y canales de downstream de 8, con capacidades en downstream de 300 megas. La fase 1 iría por encima de los 108, como les hablé al inicio, hasta 102 MHz, QAM de 256 y con un boom de canales por encima de 24, teniendo una capacidad de bajada en velocidad de 1 GB. DOCSIS 3.1 en la fase 2 estaremos, como les comunicaba, mientras más posibilidades tengamos de hacer digitalizar la red, vamos a tener muchas más capacidades para velocidades. Entonces, en frecuencias de 300 a 1152 MHz, mayores o igual de QAM de 1024, y con canales en downstream del bundle de 142, con velocidades de bajada de 7 GB. En su fase 3, alcanzando un rango de 1700, vamos a tener una capacidad en downstream de 10 GB. Entonces, imagínense, compañeros, todo lo que aún falta por explotar en una red de cable. Si tú tienes una red de cable, tendrías capacidades de implementar nuevas tecnologías, pero si ya tienes tu potencial de redes en la red de cable HFC, como empresas grandes en estos momentos que hoy están avanzando prácticamente a la fase 1. Entonces, una red de cable HFC tendría la capacidad para poder competir o ser competitiva ante una FTTH, ¿sí? Entonces, en los rangos de upstream de subida, entrando en la fase 3 del DOCSIS 3.1, tendríamos velocidades de subida de 2.5 GB, haciéndole pues un resumen completo en esto, equivalente a unas portadoras unidas del QAM. Recuerden, eso es, ¿por qué? Porque estamos haciendo la equivalencia en las portadoras únicas del QAM, ¿vale? Bueno, compañeros, quería mostrarles por acá, en esta parte de lo que les estaba comunicando, es entregarles a ustedes un simulador. En esta capa de este simulador tenemos lo que les comentaba. Es simplemente, la arquitectura ya está creada y es solo con montar los parámetros lógicos. Tenemos 18, entonces en esto ya automáticamente la macro te va a calcular todo, te va a calcular todo lo que vendría siendo las pérdidas en dB, las frecuencias. Mira que están las frecuencias 750, 55 MHz, ¿cierto?
tenemos acá la parte de los splitters, ¿sí? Desde 5 y 50 MHz hasta 750. Tiene todo lo que viene siendo la inserción en las pérdidas, los tabs interior, la capacidad en que te conectaría el cable modem, ¿sí? Mira lo que te está entregando el power, lo que llega al power en una red de 750, ¿sí? Tenerlo siempre presente. Y acá perdón, y acá, como les decía, compañeros, les estamos dejando una tabla de fabricante Comscom, donde nos aseguran bajo la ingeniería los parámetros en pérdidas por distancia. Aquí tenemos los metros en la red en cable RG6 y en cable RG11. ¿Listo? Como les dije, esta es la parte de la instalación con filtro, ¿sí? Filtrada la red, ya sea que lo filtres en la entrada del splitter, el primer splitter del primer nivel, y la instalación normal en una red de HFC, ¿sí? Instalando decodificador, instalando tu acceso de cable modem en la red de la abonado del cliente. Entonces quería igualmente, compañeros, agradecerles a todos por visitar nuestro canal. No se les olvide suscribirse, dejar sus comentarios en la caja de comentarios abajo, y con gusto vamos a responderles con el tiempo a sus preguntas y comentarios. Igualmente voy a dejar acá en pantalla mi número de contacto y mi email para cualquier tipo de preguntas, dudas e inquietudes. Agradezco mucho a todos por la participación en este video. Muchas gracias.